Buenas. Hola, Juli. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, estamos de nuevo aquí con la segunda parte de la entrevista que empezamos hace, no sé, un mes o así. Ujú. Y quedaron algunas cosas como muy abiertas. Entonces, bueno, la idea hoy es tomarnos un ratito como para ir un poco enfocando y centrando de qué va a ir el seminario, ¿no? Un poco los temas, la metodología, el formato, que podamos ir un poquito, eso, describiendo un poquito más, si te parece. Entonces, Está como bueno, quieras, por donde puedas, vamos arrancando. dale. Sí, ahí escuchando un poco la conversación de la vez pasada y meditando un poquito más en, en el contexto de este seminario, lo que nos dan ganas de compartir y lo que nos parece importante de transmitir, es un poco de qué manera la astrología nos permite tener otra comprensión de los procesos humanos con una perspectiva un poco más profunda acerca de los procesos que vivimos los seres humanos a través de las experiencias concretas cotidianas. Entonces, la idea de este seminario, que va a ser en 3 días, 4 charlas, eh, que cada charla va a tener una parte más conceptual, podríamos decir, más dedicada y destinada a generar un contexto para simbolizar, para nombrar los procesos vitales que se dan en nuestro cotidiano, que tal vez como nuestra percepción tiende a ser muy atomicista, o sea, muy fragmentada, muy ligada al azar y al caos, se nos hace difícil hilvanar, ¿no? Hacer la brochette de cómo están enlazados unos con otros los acontecimientos de nuestra vida. Y un poco la astrología lo que nos permite ordenar es, bueno, a ver, ¿cuál es el trasfondo, el denominador común de todo esto que está ocurriendo? Y un poco la parte conceptual está destinada a darnos un marco de palabras, sobre todo para poder nombrar ciertos hechos que si no es inevitable que se nos presenten de modos parciales y fragmentados como cosas que no tienen nada que ver con nada, pero que nosotros podemos ir intuyendo que tienen una cierta estructura, un cierto orden y por supuesto una cierta recursividad, una cierta reiteración a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de cada una de las charlas que va a estar dedicada a generar ese contexto simbólico y hay otra parte que está dedicada a una cierta bajada más desde algún ejercicio, alguna propuesta por ahí más a través de la palabra o de algún ejercicio, para poder ver de qué modo eso impacta o se manifiesta en la vida concreta de cada uno de los participantes, ¿no? Como poder generar una experiencia también más acotada y reducida a lo que se vaya abriendo vincularmente, en donde poder captar todo lo que fuimos conversando simbólicamente en las sensaciones concretas de cómo cada uno lo siente, cómo cada uno lo experimenta. Y por supuesto eso va a depender también de las ganas de participar de cada quien, digamos, no es que va a haber algo obligatorio o alguna condición para participar, sino, bueno, lo que cada quien quiere ir aportando y participando desde ahí. eh, bueno, es lo que vamos con aquello con lo que vamos a estar trabajando. Y también, bueno, a raíz de lo que íbamos conversando, está bueno aclarar que no es que hace falta un conocimiento previo acerca ni de la astrología ni de la psicología, eh, de nada, más que la propia experiencia, porque si hay algo que tiene la astrología como lenguaje muchas veces es que como nos permite organizar la experiencia que ya tenemos vivida, en realidad Ujú, no es un conocimiento ajeno a la manera de vivir las experiencias, sino que es una manera de organizar la información que ya vivimos o que estamos viviendo en el presente. Entonces, no es que hay que saber algo, sino lo que hablábamos la vez pasada, como la disposición a aprender, ¿no? Como claro. en las ganas de aprender misma viajan la posibilidad
de irnos comunicando y encontrando, y en la medida que eso vaya ocurriendo, se van a ir generando los puentes con cada uno de los participantes a, a partir de lo que a cada quien le esté pasando con la conversación, con lo que estemos trabajando. Entonces, está bueno esto de aclarar que no hay que saber algo antes, ni hay algo que entender que esté por fuera del conocimiento que cada uno tiene, lo que aporta, digamos, una manera de reorganizar esa información y de darle un marco, tal vez, eh, de mayor profundidad que nos permita ver con más claridad de otra manera. Claro. Mm, Creo que como también es como algo muy lo más profundo, no sé, ¿no? De la astrología, que es esto del orden, ¿no? Que, que hablábamos de para qué sirve, ¿no? Que surge esa pregunta a veces y que es como una pregunta a la que no se puede ir directa, pero ahora cuando decías esto, ya bueno, pero sí está esto de, de que este contexto hace sentir que está todo en orden. Aun, aun cuando estamos peleándonos y estamos pasándonoslo muy mal, ¿no? Para mí eso sí que es como un gran, no sé si alivio, ¿no? Porque es una mezcla entre alivio y angustia también, ¿no? Pero donde entonces hay, incluso diría que tal vez el conocimiento previo que traemos de otras cosas a veces apoya una resistencia a sentir otros órdenes más profundos, ¿no? Que no son ni de concepto, que no tienen que ver con eso. Eh, Recortó justito, ¿cómo decir? sí, ¿no? ¿Perdón? Se Recortó un poco, cortó. sí. Em, que en cuanto al conocimiento previo y en cuanto a... se me han junto como dos preguntas que nos hacíamos, ¿no? Como esto del conocimiento previo y esto del para qué sirve un poco, ¿no? La astrología, que eso es una pregunta como para... que no se puede ir directa a esa pregunta, pero que a la vez tiene para mí esta cosa de... eh, casi como para sentir que hay un orden, no solo para entender, ¿no? Como para sentir que hay un orden y que en ese sentido nuestros conocimientos previos, incluso de la psicología, no van por ahí, ¿no? Y que muchas veces son una resistencia a la astrología, o sea, le hacen una resistencia a la astrología, ¿no? Como querer Sí. entender las cosas linealmente Ujú. eh, No, y que choca o... lo que decías vos recién que estábamos conversando, es como ir a un concierto de música, no hace falta entender del lenguaje musical, ni de cómo se interpreta cada Exacto. instrumento, ni de cuál es el la, ni el mi, ni el sol, sino abrirse a Mm, escuchar una música que ordena la información de una manera distinta y que en todo caso el modo en el que cada quien participa esto con sus propias experiencias, ayuda a que esa música suene, pero tiene mm, más, más sentido, una metáfora más musical que académica, intelectual. No se trata de un saber, sino que es una percepción. Entonces, en ese sentido es cómo nos disponemos a percibir de otra forma lo que ya conocemos. exacto. Entonces, y para eso, digamos, la estructura que fuimos pensando, y que fuimos diagramando, que supone cuatro conversaciones distintas, pero que están profundamente enlazadas, que por un lado tiene que ver con empezar a desarrollar una relación entre los fenómenos de la conciencia, de la autopercepción, de la identidad, de cómo nosotros nos posicionamos en el mundo y miramos desde ahí todo lo que ocurre afuera, cuál es la relación entre el modo en el que entendemos y que nos comprendemos a nosotros mismos y el modo en el que se van manifestando las cosas que nos pasan. O sea, que hay una relación entre la manera en que nos entendemos a nosotros mismos y el tipo de experiencias que ocurren. El tipo de experiencia, los acontecimientos, los vínculos, las relaciones, los accidentes. O sea, poder tender un puente entre
el fenómeno de la conciencia y de la manera de comprender y el modo de experimentar la realidad. Porque no es que necesariamente va a cambiar las cosas que nos pasen, sino que tal vez simplemente va a cambiar la manera justamente de percibir eso que está ocurriendo y de registrar la información y de poder simbolizarla o por lo menos vincularnos con eso que nos pasa de una manera diferente de cómo nos vinculamos habitualmente, que es con una percepción de que estamos completamente separados de aquello que nos ocurre, ¿no? Estoy separado del universo, no tengo nada que ver con lo que pasa y simplemente me acontece desde afuera. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es de qué manera soy parte del universo y cómo mi participación también de algún modo está condicionando el vínculo con ese afuera. Claro, claro. Mm. Y, que, perdón, sí. Sí, no, genial, genial. Enseguida se cuela aquí, ¿no, Juli? La cosita de que si entonces aprendo mucho, me va a pasar lo que yo quiero que me pasen. O sea, eso enseguida está ahí, ¿no? Entonces me gusta cuando dices esto de, bueno, pero a la vez es verdad, ¿no? Que es como si en una orquesta, cuanto más afín están todos los músicos, es que a los demás también se afinan más, ¿no? Es como eh, sin querer, funciona así, ¿no? Pero hay un vicio ahí también, ¿no? De creer que si yo hago mis deberes, ¿no? Casi que entonces ya no me voy a controlar no sé, el destino o el afuera o, eh, ¿no? Como eso todo el rato está, Sí, que en todo caso bueno, el orden lo que permite es abrirnos a lo que pasa sabiendo que lo que pasa está en orden, ¿no? Que a diferencia de un universo que eso está es. completo desorden, caos, que tiende a la entropía Mm, de organización, y lo único que regula es el azar, que nos hace mm, estar permanentemente en alerta y a la defensiva, abrirnos a la percepción de que hay un orden que no lo digita nadie, digamos, no es que hay alguien atrás de ese orden, sino que simplemente mm, hay una manifestación holográfica, simultánea. O sea, el mm, universo se desarrolla al mismo tiempo que el ser humano se está desarrollando, o sea, todo se desarrolla al mismo tiempo, pero ese desarrollo está eh, enlazado. No, no es que una cosa mm, se desarrolla a costa o a pesar de otra, sino todo se desarrolla a la vez. Entonces, en ese mm, desarrollo conjunto podemos empezar a percibir de qué se trata ese encadenamiento, ese enlazamiento entre las distintas formas de inteligencia que hay, ¿no? En la Tierra, mm, obviamente, y bueno, mm, las que están más complejamente diseñadas a través del movimiento del universo. mm, mm, Y como parte de ese cambio de escala, digamos, esta primera conversación está más centrada en el posicionamiento de la conciencia y la segunda charla está más dedicada a mirar con otra profundidad las relaciones humanas. O sea, ¿cuál es el significado de las relaciones humanas? Digamos, a qué responden en cada momento de nuestra vida la familia, la pareja, los amigos, ¿verdad? De qué se van tratando los vínculos y cuál es el significado y qué es lo que actualiza, digamos, qué es lo que va eh, permitiéndonos eso, comprender de nosotros mismos esos vínculos, ¿no? Entonces, poder mm, mirar ya la estructura del tipo de vínculos que tenemos eh, en función de un proceso interno y no solamente como, bueno, si el otro cambiara su manera de ser, yo estaría mejor, ¿no? Si mi madre hubiera sido de otra forma, yo no tendría los problemas que tengo, si mi pareja hiciera las cosas como a mí me parece, yo tendría menos tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo
el significado de las relaciones muchas veces está como condicionado por la idea que nosotros tenemos acerca de cómo deberían ser las cosas y no de abrirnos a comprender cuál es el significado que nos están trayendo los vínculos. Y eso implica también un cambio de perspectiva en relación a qué significa estar en relación con otro, cuál es el Claro. sentido, Este es el petróleo de la astrología, exactamente, la fuente de ¿no? energía inagotable Claro. mientras existan otros, ¿no? Mientras, perdón, Mientras existan otros seres humanos con los cuales tenemos que vincularnos. claro, claro. Que no, porque la psicología solamente a veces sí que está más centrada en que hay vínculos buenos o malos. O sea, más allá de, bueno, no sé, si una persona mata a otra, es un problema ahí, ¿no? Pero el hecho en sí de lo que sea que esté pasando, ¿no? Que siempre es significativo y corresponde, ¿no? Es, bueno, como que no, no, no es porque sea verdad, o sea, es lo que es, ¿no? Me parece, mm, o sea, como no queda otra que entregarse a enterarse de qué van las cosas, porque algo así, ¿no? Mm. Claro, ver que hay en Bien, relaciones, hay más una, una estructura que se está desplegando y no una serie de acontecimientos casuales que, bueno, que van conformando como un collage, una cosa sobre otra, como sin mucho sentido. Lo mismo, digamos, poder percibir cuál es el enhebrado, el hilado claro. interno de los vínculos con los cuales nos estamos encontrando en el presente. Sí, Y el después, significado, ¿no? claro, El significado y no la buena o la mala suerte de lo que el otro te hace o te deja de hacer, ¿no? exactamente. Sí, porque en Mm, el plano de los vínculos o de los acontecimientos, un modo de definirlo es: tuve buena suerte con esta persona o tuve mala suerte, ujú, mm, y de qué modo me implica y qué me significa a mí en términos de aprendizaje, muy pocas veces son las que nos detenemos a meditar sobre eso. claro, claro. Y después, la última conversación de estas primeras tres es eh, algo que para mí es sumamente importante de considerar, que es cómo maduramos emocionalmente, es decir, cómo se va desarrollando un proceso de maduración en el proceso humano, ¿no? En general, nuestra manera lineal de comprender la realidad hace de la maduración un conjunto de copias e imitaciones de los modelos con los que otros fueron adultos, Mm, fueron esos seres que nos educaron, que nos fueron instruyendo, que nos fueron como mostrando cómo era el mundo, pero ese sistema lineal de copiar a los adultos y después reproducir esa misma dinámica con variaciones, pero en última instancia, mm, digamos, hacer lo contrario es otra manera de hacer lo mismo, en el sentido de que sigue siendo el modelo primario, aquello a lo que me referencio para poder hacer algo distinto. Entonces, esto sigue estando en el origen, ¿no? Esto sigue mm, operando y teniendo un poder sobre mí. Pero entonces, ¿cómo madura el psiquismo humano? ¿Cómo maduramos emocionalmente? Es una meditación a la que le dedicamos muy poco tiempo, muy poca reflexión, y damos por sentado que el solo paso del tiempo implica un crecimiento, o que el ocuparnos de cosas de adultos ya supone que somos adultos, y claramente no funciona así. Claramente no ocurre solo, no es un proceso espontáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo, mm, eh, mm, cómo meditar sobre eso sin que sea tampoco una reflexión moral de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer, sino, bueno, cómo es para cada quien la maduración, por dónde tiene que ir transitando, eh,
y cómo se va dando ese desarrollo en un movimiento más espiralado y no tan lineal copiativo, sino, bueno, yendo y volviendo por experiencias que cada vez son más complejas y que cada vez necesitan un tipo de digestión diferente, con un tipo de profundidad más grande. Bueno, un poco sería dedicarnos a meditar y a reflexionar un poco sobre estas cuestiones. Ujú. Y, y bueno, y la última charla sí es más astrológica en el sentido propio del lenguaje, en el sentido que por ahí nos vamos a meter con un símbolo en particular, que son las lunas, que describen justamente la mecanicidad de los patrones emocionales humanos y que tal vez es un buen punto de partida para tener una Mm. base común acerca de bueno, ¿cuáles son los puntos de inflexión o de retorno inconscientes sobre los cuales volvemos sistemáticamente a refugiarnos a pesar de nuestra voluntad, ¿no? Independientemente de nuestra voluntad cuando nos asustamos, cuando estamos inseguros, se disparan ciertas estructuras a las cuales recurrimos a refugiarnos y bueno, que ya vemos que terminan teniendo un efecto más eh, de limitación y de obturación que de aprendizaje real, ¿no? Claro. Te escucho, Juli, y entonces em, es como la sensación, ¿no? Me viene como una reflexión sobre la libertad, que es como, en realidad los patrones son tan potentes, tanto colectivos como, como el de la luna, por ejemplo, ¿no? Que, que en realidad la libertad no, o sea, la libertad no tiene nada que ver con creer que puedo hacer lo que me dé la gana, o sea, porque eso seguro que no, o sea, porque en ese sentido sí que es como, estamos bastante condenados como a entrar en unos surcos, ¿no? Como que la libertad, en todo caso, es la, la capacidad o la apertura a aprender de qué está hecha la repetición, ¿no? Como que la libertad mm, Sí, y es también, o sea, es como como al revés, o sea, no es hacia ningún lado, sino como deshaciéndose de ciertas rigideces o algo así. claro, que por ahí, Mm, como que no en, tiene una forma. claro, en el código de despliegue de cada ser, eh, bueno, una rosa va a tener la libertad absoluta de manifestarse y desplegarse como una rosa. Bueno, puede ser rosa, puede ser roja, puede Mm, ser blanca, pero la forma, la estructura, el mm, tiempo de floración, la cantidad de nutrientes, la necesidad de agua. O sea, hay ciertos condicionamientos que son estructurales a la existencia, ¿no? Lo mismo el código genético. Yo por más que quiera tener ojos celestes, me puedo poner unos anteojos, lentes de contacto, lo que sea, pero la estructura del ser que se despliega tiene una forma, tiene ciertos límites, y en todo caso la libertad está en explorar eh, lo que soy y descubrir eso. Juli, se fue un poquito, Sí, ahí volvió. No, eso se fue un poco la conexión. decía que la libertad de, si yo quisiera tener ojos Mm, celestes, eh, por más que me puedo mm, poner ojos, pero la estructura, los límites de la estructura son un mm, hecho. Yo puedo desplegarme dentro de ciertos mm, límites, dentro de ciertos límites mm, que son el diseño de mi existencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver el diseño de la existencia como algo eso puramente físico, pero que la voluntad o el deseo o la capacidad de cada uno puede desplegar cualquier estructura. claro. Y eso es lo que la astrología redefine, en el Ujú, sentido, así como hay un código genético que define los límites de cómo la biología se va a comportar a lo largo de la existencia, la astrología nos muestra que hay un cierto código que define cuál va a ser el despliegue de cada estructura, no cuál es qué de todo eso se va a manifestar, pero sí que hay ciertos límites porque básicamente es cómo los experimento, no qué ocurre en el afuera, es qué claro. sensaciones voy a tener. Mm, Entonces, un poco es,
esa posibilidad de explorar la libertad desde otro punto de vista, que no es lo que yo quiero, sino comprender qué estructura soy y en todo caso, qué tipo de despliegue es posible para cada estructura. Y ahí, Sí, bueno, hay que ir descubriéndola en vínculo, porque somos una estructura vincular siempre, ¿no? mm, Nacimos de la relación. sí. Bueno, ganas de seguir. Sí, yo creo que con esto está bastante claro por ahora por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, bueno, pero ya lo has nombrado, el tema a veces de la exposición y todo esto, que, bueno, no es un grupo de terapia, no es nada de eso, ¿no? No, Pero, bueno, en ese sentido, pero tampoco es una clase académica, ¿no? no, Entonces, ¿qué dirías un poquito en ese sentido, Juli? eso, que cada quien va a ir participando de la manera en la que sienta orgánica, genuina, en confianza de trabajar y, y que obviamente cuanto más uno participa, cuanto más se involucra, cuanto más pone en juego, más provecho puede sacar de la conversación porque más se le va a hacer evidente de qué modo opera en sí mismo eso de lo que estemos conversando. Pero no es ni una condición necesaria ni una obligación y cada quien lo va a ir haciendo a la medida de sus posibilidades, de lo que sienta sincero en ese momento. Entonces, y muchas veces también incluso nombrarlo alivia y si está Ujú, pasando muchas veces al hecho de compartirlo algo también, bueno, nos permite ir elaborando y procesándolo eh, en conjunto y no como algo solamente personal o como un problema, sino también como parte de lo que vamos a estar trabajando. Así que en ese ujú. sentido está Sí. bueno saberlo y comunicarlo para poder Mm. tenerlo en cuenta. Sí, porque por lo menos en mi experiencia de aprender e investigar en astrología, la manera, que no sé si es metodología, diría que no, no es una metodología, es otra cosa, pero es verdad que tiene o sea, lo que va pasando en el grupo, lo que le va pasando a cada persona, o por timidez, o por lo que sea, o por lo que es parte del asunto también, ¿no? Que no es ni todo emocional, ni todo teórico, ¿no? Que es, en ese sentido, creo que la forma en la que se transmite eh, es estar haciendo astrología mientras estás transmitiéndola, ¿no? O por lo menos yo lo he experimentado así, ¿no? Ujú. Y creo que así va a ser. O sea, que casi que para ti no puede no ser así. O sea, ¿no? No, no puede no ser. Aunque quisieras, no, no, no podría ser. Claro, Todo lo que pasa siempre está ordenado, así que nos dedicaremos eso es. a de qué manera está ordenado. Claro, eso es muy súper bonito, ¿no? De cuando ves trabajar a alguien desde la astrología, ¿no? Que entonces no hay resistencia. Lo que pasa se toma como, ah, bueno, aunque no guste, ¿no? Aunque sea difícil, pero como, y eso es una cosa muy bonita para mí, para ver. Bueno, Juli, Bueno, pues nada, se va acercando la fecha, o sea que nada, vamos viendo si hay más preguntas, ¿vale? bueno, muchas Y gracias. nada, nos vemos en febrero. Dale. Gracias. Hasta ahora. Chao.